Bien, pues bueno, en estos videos vamos a estar hablando sobre la adolescencia, qué es la adolescencia desde diferentes perspectivas, desde diferentes teorías. Y bueno, básicamente vamos a estar revisando cuáles son sus características y a qué nos lleva esta adolescencia. Entonces, bueno, vamos a iniciar justamente con las diferentes teorías sobre la adolescencia. Varios autores y varias corrientes de la psicología básicamente se enfocaron en esta parte de la adolescencia, donde vemos que la adolescencia es en la terminación de la niñez, de la infancia básicamente, y a un pasito, por así decirlo, de la adultez. Entonces, vamos a ver primero que la adolescencia va a iniciar a partir o básicamente de los 11 años, ya estamos en la pubertad. Ajá, la pubertad es la primera etapa antes de la adolescencia. Entonces, empieza la pubertad a partir de los 10 u 11 años aproximadamente. A los 12 ya estamos en la preadolescencia y a partir de los 13 o 14 años estamos en la adolescencia totalmente. Esto con una duración normal de los aproximadamente de los 20 a los 21 años. Sin embargo, bueno, ahora vamos a hablar de que hay una adolescencia, una extensión de la adolescencia donde hoy día vemos una adolescencia más extensa, una adolescencia más tardía, que puede ser hasta los 25 años, 24, 25 años aproximadamente. Esto no es tan común, aunque con las nuevas generaciones ya se está notando que hay una adolescencia tardía más extensa. Entonces, bueno, vamos a empezar con estas teorías de la adolescencia. Vamos a iniciar con la teoría psicoanalítica. Y bueno, esto es a cargo de Anna Freud. Anna Freud fue una psicoanalista enfocada en niños y enfocada en los adolescentes. Hija de Sigmund Freud, que también vamos a estar revisando. Sigmund Freud también se basa en esta teoría, básicamente. Pero bueno, vamos a ver que ella se especializa un poquito más en ello. Entonces, bueno, ella le atribuye la adolescencia a causas internas, básicamente a la desvinculación familiar, a cómo es que los adolescentes se van a ir desvinculando, perdón, de la familia. La oposición de las normas y las reglas. Vamos a ver adolescentes que en base a esto, pues bueno, se van a oponer mucho a normas, reglas que establecen principalmente los padres. La cuestión de establecer nuevas relaciones en la parte exterior, es decir, con los amigos, los grupos, y el proceso de construcción de la identidad, de cómo es que los adolescentes van a empezar a construir una identidad en base a lo que ellos tuvieron como niñez y también en base a las relaciones del exterior que van a ir realizando conforme vayan creciendo y pasando la etapa. Entonces, bueno, vamos a estar viendo la parte psicoanalítica de Anna Freud y vamos a revisar justo cómo es que internamente el adolescente tiene por ahí muchos choques en su identidad, en quiénes son los que le rodean, en quién es papá, mamá, cómo es que tengo que destruir este ideal de los padres, cómo es que tengo que básicamente romper con todo esto para poder yo construir mi propia identidad. Ajá, entonces nos habla de todo esto. Después vamos a pasar con la teoría piagetiana. Piagetiana es Piaget. Piaget nos habla de esta teoría. Y bueno, él se enfoca más a factores sociales y a factores individuales. Piaget, acuérdense que es un pedagogo especializado en la parte cognitiva, entonces él nos habla desde un punto de vista cognitivo, nos dice que son factores individuales y sociales y que producen cambios en el pensamiento, pensamiento, y bueno, que esto también va a repercutir en la parte social y cómo es que yo voy cambiando como adolescente, mi forma de pensar voy a cambiar socialmente. Entonces, bueno, también nos dice de las transformaciones afectivas
y de las transformaciones sociales, de cómo es que afectivamente también voy a cambiar y ahí también socialmente cómo es que voy a ser muy diferente. Por ejemplo, los niños que sí, cuando están en la edad infantil, socialmente se comportan de una manera y ya en la adolescencia cambian completamente este pensamiento social e individual. Y vamos con la parte sociológica que nos habla de básicamente un constructo social, no nos habla de la parte biológica, como a lo mejor nos va a hablar un poquito la psicoanalítica y ligeramente la piagetana, que realmente no se enfocan tanto en esto, pero sí nos hablan un poco de cómo es que lo biológico nos va a afectar y nos va a hacer tener estos cambios de pensamiento, del constructo de la identidad, etcétera. Y la sociológica solo se enfoca en la parte de una cuestión social, como su nombre lo dice. Hay influencia de factores culturales, de lo que se puede llegar a ver hoy en día. Por ejemplo, no es lo mismo a un adolescente que se haya desarrollado en una cultura a lo mejor muy básica, donde vemos a lo mejor que las costumbres y los ideales son muy diferentes. Por ejemplo, los niños que se desarrollan en una cultura, no sé, vamos a suponer que el matrimonio es indispensable a una edad de adolescencia, entonces naturalmente sus ideales y su constructo de identidad es muy diferente y muy diversa. Tiene que ver mucho la cultura en la que se están desarrollando en el tiempo. No es lo mismo una persona, un adolescente que se desarrolla en los años 80 o 70 a un adolescente que se desarrolla en el presente. Entonces ahí vamos a ver que la parte sociológica se va a encargar de ver cómo es que el desarrollo de las generaciones y de las culturas tienen mucho que ver en un constructo de adolescencia. Bueno, básicamente cómo es que todo esto, el desarrollo de un adolescente proviene básicamente de lo social. Entonces, bueno, primero vamos a iniciar con esto que son las teorías. Y después nos vamos a pasar justamente a lo que nos dice la OMS que nos habla de determinaciones ya biológicas que son universales, que esto es la adolescencia, y que nos habla que es un cambio y que se da básicamente en estas edades a partir de los 10 a los 20, 21 años aproximadamente. Y bueno, esto es que vemos ahora justamente que el desarrollo de la pubertad está siendo antes, por lo mismo que vemos, pues obviamente que influye la tecnología, que influye esta cuestión de los embarazos no deseados, cosas que van cambiando, digo, desde un punto de vista que es no a manera general, pero sí a manera específica. Nos habla de una cuestión básicamente de una evolución de actitudes, nos habla de una evolución pues básicamente individual y nos habla de situaciones de cambios en el cuerpo, nos habla de cambios, estos cambios biológicos que tenemos al pasar a la adolescencia, con los que los adolescentes a veces les cuesta trabajo como que digamos entrar o asimilar básicamente. Vemos las prácticas sexuales, ya una relación sexual del adolescente, donde también tenemos otro conflicto ahí con el adolescente y que eso es lo que nos va a nosotros a centrar justo, ¿no? Y lo que nos trae acá, pues, a este tema especialmente. Tenemos que revisar básicamente qué es la adolescencia, cuáles son básicamente lo que se le atribuye al adolescente para ver también la parte de su aprendizaje, de cómo aprende, porque a veces podemos ver a un adolescente como de no me interesan las materias, no me interesan las calificaciones, cosas que a lo mejor podemos ir observando dentro de un aula. Entonces, bueno, vemos que también la OMS nos habla de un periodo de crecimiento del desarrollo humano, que es algo inevitable naturalmente. Bueno, acá en la presentación que tengo y que igual yo les puse, nos habla de que es desde los 10 a los 19, pero realmente es hasta los 20, 21 años aproximadamente, ya que como les comentaba,
está habiendo cada vez adolescencias más tardías, más extensas, entonces se está extendiendo más básicamente lo que es la adolescencia. Esto igual puede ser por las nuevas generaciones, padres muy jóvenes que están empezando a criar justamente adolescentes. Entonces los padres a veces también llegan a ser adolescentes y bueno, se tiene como este choque muy importante. Entonces es importante ver que las generaciones tienen todo que ver con la parte del desarrollo del niño y del adolescente. Entonces, bueno, pues básicamente es de lo que vamos a estar hablando y en los siguientes videos les voy a estar explicando justo cómo se da pues esta adolescencia desde la niñez, la pubertad y la adolescencia como tal.